¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a hablar sobre la unidad número 2 de correlación y regresión de la materia de Estadística Inferencial 2. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales. Y pues comenzamos. Dentro de los temas que se van a ver va a ser el capítulo número 10. Como bien dije, era correlación y regresión. El 10.2 es correlación, 10.3 va a ser regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción, 10.5 regresión múltiple y 10.6 elaboración de modelos. Capítulo 10, correlación y regresión. 10.2, correlación. Dentro de las definiciones tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Esto pues obviamente porque tiene una correlación y no importa si pones primero X o pones primero Y. Después nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y por último nos dice que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Pues vamos con el primer ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del trabajo del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del Statlib and Brain Size, Head Size and Intelligence Noting and Monocytic Twins. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, pues para contestar esta duda o inquietud, pregunta, vámonos, en base a los datos que nos dan, vamos a analizarlos por el Minitab y ver si hay una correlación. Para esto pues los datos los tenemos ya cargados previamente aquí en Minitab, y lo que vamos a hacer pues vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, no, regresión, y nos vamos a ir a no, estadísticas básicas, correlación, y vamos a seleccionar aquí en variables las dos, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, porque es lo que queremos ver si hay una correlación. Y le vamos a dar el método de Pearson y representar los valores de P. Le vamos a dar a aceptar y nos dice que hay una correlación de Pearson de 0.179, lo cual nos indica que está muy cercano a 0, por lo cual no hay una correlación, y el valor de P excede del 0.5 el de varianza, por lo que se excede también. Pero para que nos quede de una manera más gráfica, lo vamos a hacer mediante el asistente.
Vamos a ir a regresión simple. Le vamos a dar columna Y, coeficiente intelectual, y en la columna X, tamaño del cerebro. Y le vamos a dar lineal y el nivel de significancia es del 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a arrojar pues todas estas gráficas. Y la primera dice: existe una relación entre Y, bueno, la variable Y y la variable X. Pues aquí nos marca directamente que no, con un P de 0.62, lo cual nos dice que pues no hay una relación. También nos dice que el porcentaje de variación expirado del método, nos dice que el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual, lo cual es bajo. Y aquí podemos ver que está casi, ya de manera visual podemos ver que está muy pegado del lado cero y se inclina más hacia el lado positivo. Sin embargo, pues sigue no teniendo correlación. Debería estar aquí en 1 o en -1. Y luego nos vamos a... vamos a cerrar. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Esta sería nuestra fórmula. Igual aquí pues vemos que están muy dispersos los datos. Luego dice: la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas descontinuos azules muestran el intervalo de predicción del 95%. O sea que todos están adentro y esta sería nuestra tabla. Y esto sería nuestra índice de probabilidad del 95%. Todos estos valores. Y por último, el tamaño de la muestra n, en este caso 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Así que dada este pequeño número de muestras, en base a esto, pues podemos decir que no existe una correlación, ya que la correlación de Pearson está más inclinada hacia el cero, como lo había comentado. Luego nos vamos al ejercicio de calentamiento global. Dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de oxígeno? Pues igual vamos a analizar los datos que nos dan y ver si existe una correlación, si hay correlación entre estas dos variables. Igual vamos a jalar estos datos, los vamos a jalar a Minitab. Y una vez aquí, pues ya vamos a poder aplicar lo que viene siendo nuestro análisis. Igual nos vamos a ir bueno, aquí están partes por millón y la temperatura, ¿no? Igual aquí que en la tabla. Entonces vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a correlación. Y las dos variables que vamos a analizar es el CO2 y la temperatura. Igual la correlación de Pearson y los valores de P. Le vamos a dar a aceptar. Y nos dice que hay una correlación de Pearson de 0.892, lo cual está muy cerca, bueno, casi del 90, que viene siendo pues muy cerca del 1. Y el valor de P es 0.001, lo cual también es menor a 0.5, que es nuestro valor de significancia. Y para que nos quede de manera más visual, igual vamos a usar el asistente y le vamos a ir a regresión. Le vamos a dar regresión simple. En columna de Y vamos a poner la temperatura y en columna X el CO2. Vamos a dejarle lineal y nivel de significancia del 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos dice que sí existe una relación, está muy cerca, bueno, muy menor a 0.01 el valor de P.
lo cual nos dice que la relación entre la temperatura y el C2 por parte del millón es estadísticamente significativa, es menor a 0.05. Luego nos dice que el porcentaje de variación explicado por el método pues es alto, al 79.56%, casi el 80%, y la correlación entre X y Y tiende hacia lo positivo, 0.89, y nos dice que la correlación positiva indica que cuando el CO2 aumenta, también lo hace la temperatura, lo cual nos dice que hay una relación, y aquí lo podemos ver en esta gráfica lineal. Esta es la misma, y aquí ya en los datos, en los residuos, vemos que no están tan alejados, están relativamente agrupados, al igual que la gráfica de predicción mantiene una tendencia, y nos dice que al igual que en el ejercicio anterior, dice que el tamaño de la muestra pues no es lo suficiente grande. Sin embargo, pues en base a las 10 muestras que tenemos y esos datos, podemos decir con esos datos que pues sí existe una relación, aunque para tener una mayor precisión o estar bien seguros necesitaríamos subir ese número de muestras mínimo a 40 o más. Ok, luego nos vamos a 10.3, regresión. Definiciones. A partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que viene siendo y igual a beta 0 más beta 1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y la y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente beta 1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha, o sea que es una y normal menos una y con un corchete arriba. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura en los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a abrir Minitab, nos van a dar unos datos, y en base a ellos vamos a predecir a estas edades el tamaño de su cintura. Ok, vamos a cerrar esto. Lo abrimos, esperamos que abra.
Ok. Entonces, aquí tenemos la tabla, son todos estos datos son 40 y vamos a calcularla para sacar la medida y en los años necesitamos sacar una ecuación, la cual vamos a sacar mm, estadísticas. Vamos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas. Regresión. No, nos vamos a ir a regresión. Gráfica lineal ajustada. En, en la variable Y vamos a poner cintura y en la variable X vamos a poner edad. Le vamos a dejar lineal. En gráficas vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Y ya nos dan las gráficas. Y aquí ya tenemos, esta sería nuestra fórmula. 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y nos dice que es la R cuadrada es 71.41% y la ajustada es 70.66. Y la gráfica, bueno, las gráficas tenemos que pues todas están llevan una tendencia, hay muy poca dispersión y pues un histograma lo vemos de manera normal. Y esto pues viene siendo es la gráfica de línea ajustada igual. Entonces para este caso lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la calculadora y vamos a poner, en este caso nos está pidiendo de 20 años, vamos a poner 20 por 0.6259 más 59.64 nos da 7258, que esa sería la cintura de un hombre a los 20 años. Para los 40 años vamos a hacer lo mismo pero por 40, 0.6259 más 59.64 nos da 84.676. Aquí está. Y para 60 años, 60 por 0.6259 más 59.64 nos da 97.194. Aquí está, centímetros. Entonces aquí ya tenemos la respuesta para 20, 40 y 60 años. En base a esta fórmula, si quisiéramos saber de otras edades, no sé, 80 o 45, y haríamos lo mismo, tendremos la fórmula, sustituimos la edad aquí y ponemos, resolvemos la ecuación, la operación. Ok, entonces nos vamos ahora, esto lo cerramos. Y ahora vamos con un ejercicio que dice edad y tamaño de la cintura, pero ahora de mujeres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Pues es similar al ejercicio anterior, nomás que ahora es
en base a mujeres, y pues obviamente los datos cambian, al igual que las edades que nos están pidiendo en el problema. Igual tenemos 40 datos y esos 40 datos son los que vamos a analizar. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, regresión. No, gráfica de línea ajustada. En la variable Y vamos a poner la cintura y en la variable X la edad. Vamos a poner 4 gráficas en uno. Le vamos a dar a aceptar, aceptar. Y aquí ya nos da las gráficas. Igual que el de los hombres, pues tiene una tendencia, no hay datos muy dispersos, es una histogram, pues igual de cierta manera es comportamiento normal. Y nos vamos a ir a lo que viene siendo la ecuación, que aquí está, es 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Y en la R cuadrada tenemos que es de 75.35% y ajustada a 74.7. Y aquí tenemos con nuestras análisis de varianza y el valor de P que nos da 0. Y para contestar las preguntas vamos igual a sacar la calculadora. Vamos a poner 18 por 0.8095 más 54.12. Nos da 68.691. Aquí está, en centímetros. Luego en 36 por 0.8095, no, 36 por 0.8095 más 54.12, nos da 83.262 para 36 años. Y para 54 años serían por 0.8095 más 54.12, 97.833. Aquí está. Entonces aquí tenemos ya la medida en 18 años, 36 y 54 años, su medida respectiva en centímetros. Ok, nos vamos ahora al 10.4, variación e intervalos de predicción. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY y que Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y testeada. La desviación total de X, Y es la distancia vertical Y menos Y testeada, que es la distancia entre el punto X, y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testeada. La desviación explicada es la distancia vertical Y predicha menos Y testeada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testeada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X, y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Y tenemos que la desviación total, que viene siendo X menos Y testeada, es igual a la desviación explicada, Y predicha menos Y testeada, más desviación sin explicar, que es la Y normal menos la Y predicha. Dice ejemplo, imagina una muestra de datos pareados X, Y que incluyen los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X.
que aquí está en la imagen. Y predicho es igual a 3 más 2x, que viene siendo esta línea de aquí. Y luego nos dice que la media de los valores de y está dada por y predicha igual a 9, y testeada igual a 9, que viene siendo esta línea de aquí. Luego, uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5y y y igual a 19, que son estos de acá. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sucesión de x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha es igual a 3 más 2x produce y predicha igual a 13, que viene en el punto en medio. Luego nos dice, al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha igual a 3 más 2x para obtener y predicha igual a 13. En este caso nos dice que es 13 porque si sustituimos el valor de x aquí, 5 por 2 nos da 10, más 3 nos da 13, por eso es que la y predicha nos da el valor de 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Luego nos dice, para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha 13 y y en este caso es testeada igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicarse o residuo. En este caso, como al sustituir los valores nos da 13, pero en realidad es 19, la discrepancia entre estos valores es a lo que le llaman residuo. En este caso, la desviación total a partir de y testeada igual a 9 del punto 5,19 y y menos y testeada 19 menos 9 es igual a 10. Esa sería la desviación total. La desviación explicada a partir de y testeada igual a 9 del punto 5,19 sería igual a y predicha menos y testeada, que eran los 13 menos los 9 igual a 4. Y por último la desviación sin explicar a partir de y testeada igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y predicha, que viene siendo los 19 menos los 13 igual a 6. Variación total viene siendo la sumatoria de y menos y testeada al cuadrado. Eso nos da la variación explicada, que viene siendo la sumatoria de y predicha menos y testeada al cuadrado, más la variación sin explicar, que está denotada por la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión.
El error estándar es la estimación en una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotada con SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos al ejemplo peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, dado por millas por galón, ¿no? Y aquí nos viene el problema. Nos vienen 5 preguntas. Bueno, que son 5 preguntas a las cuales tenemos que responder por medio del Minitab. Nos vamos a ayudar por el Minitab. Y vamos a, en base a los datos que nos dan, son 32. En este caso pues son marcas de modelos de autos y a los cuales hicieron el análisis. Y lo primero que nos dice es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces para eso nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a sacar la correlación. En este caso vamos a sacar el peso y consumo de combustible. Sería peso libras y carreteras millas por galón. Es lo que vamos a analizar. La correlación entre peso libras y pues en este caso el rendimiento. Vamos a darle correlación de Pearson y vamos a darle presentar los valores de P. Y nos da una correlación de Pearson de menos 0.806 y el valor de P es igual a 0. Esto nos dice pues en automático que pues hay una correlación, ya que está muy pegada hacia el menos 1, lo cual es una tendencia pues negativa. Y el primer dato que nos piden es menos 0.806. Este sería nuestro valor de correlación. Aquí está. Y luego en la 2 nos dice: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una relación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Pues en este caso sí, porque como vimos está pegado hacia el menos 1. Luego nos dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Aquí nos pide una correlación entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Para esto nos vamos a ir a estadísticas básicas, no, es regresión. No, vamos a ir a correlación. Vamos a ir a regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a poner, como nos pide, peso y consumo. Entonces es peso y las millas por galón. Y lo demás se queda igual. Opciones, gráfica, le vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la gráfica y lo que nos están pidiendo es la correlación, no el porcentaje. El porcentaje viene siendo, ¿dónde está? Aquí está, 63.86. Ese es el porcentaje de la variación total entre la relación de peso y el consumo del combustible. Después nos dice, si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí esto lo vamos a ver cerrar.
Nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a ir a regresión, estadísticas, no, regresión, regresión y predecir. Y aquí nos está pidiendo si un automóvil pesa 4000 libras. Le vamos a aquí. Pues bien, ya tenemos las millas por galón. Y ya lo único que vamos a ingresar son las 4000 libras que nos pide el ejercicio. Y le vamos a dar a aceptar. Y nos dice que es de 27.0275. Esa sería la predicción de si un automóvil pesa 4000 libras. Esa sería su predicción. Y por último nos dice, para un igual de 4000, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Pues igual ese mismo análisis, aquí nos da el dato en índice de predicción. Y el intervalo viene siendo está entre 22.4314 y 31.6236. Esta sería nuestra respuesta. Seguimos con el siguiente. Nos dice ejercicio, estatura y peso de hombres. Dice, vamos a ir abriendo este. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y en los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Es lo primero que nos pide. Para esto vamos a abrir. Vamos a esperar que cargue poquito. Y nos vamos a ir a estadísticas. Bueno, aquí tenemos ya los datos de la edad, estatura, peso, cintura, pulso, presión sistólica, diastólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo, muñeca y brazo. Entonces, para contestar la primera pregunta, dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y vamos a ver correlación. ¿Qué nos piden entre estatura y peso? En este caso la estatura y el peso en libras. Le vamos a dar la correlación de Pearson y le vamos a dar presentar los valores de P. Le vamos a dar a aceptar. Y nos dice que hay una correlación de 0.522 y el valor de P de 0.01. Nos dice que el valor del coeficiente es de 0.522. Y luego la siguiente pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una relación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? En este caso le damos que sí, dado que el valor de P es menor a 0.05, lo cual nos da la certeza de que sí hay una relación lineal. Luego, ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicase por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Ok, para esto nos vamos a ir a estadísticas, regresión. Le vamos a dar en pulgadas aquí y en peso en libras. Le vamos a seleccionar 4 en 1, aceptar y aceptar. Y podemos ver que, vamos a bajar este poquito. Tenemos nuestro análisis de la varianza, los valores de P pues todos son menores a 0.5, lo cual nos da nos afirma que sí hay una correlación. Y para la respuesta sería este 25.36, que es el R cuadrado ajustado. Ese sería nuestro porcentaje de la variación entre el peso de los hombres y la estatura.
Igual aquí lo podemos ver en la gráfica, tiene, por ejemplo en esta gráfica podemos ver que la mayoría de los datos pues siguen una tendencia, están en la línea. Al igual aquí los datos pues no están muy alejados o muy dispersos, están entre 5 y -5, salvo uno que se sale. Y pues en el histograma pues igual también tiene un comportamiento pues normal. Luego, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, para esto vamos a predecir, nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, no, regresión, y nos vamos a ir a predecir. Y aquí el peso en libras nos está diciendo 70 pulgadas. Ok, peso en libras. Aquí vamos a ver 70. Estatura. Le vamos a dar a aceptar. 60 y... A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Estadística. Predecir. 62 puntos. Ok, aquí el dato está mal. Entonces es estadísticas. Sí, predecir. Y aquí como nos está pidiendo la estatura. Mide 70 pulgadas. Aquí le vamos a dar 70. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces la predicción es de 180. Aquí está mal este dato, 180. Vamos a corregir 180.131. Ese sería el valor del peso en libras si un hombre mide 70 pulgadas. Y pues al igual el índice del 95% este va a estar mal también. Lo cual nos da que el índice de predicción del 95% es de 130, va de 133.337 hasta 226.926. Esa sería nuestra respuesta para la pregunta número 5. Entonces, ya corregido los datos, nos dice que si mide 70 pulgadas, su peso es de 180 libras y su predicción del 95% va de 133.337 hasta 226.926. Ok, vamos con el último, es 10.5, regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, puede ser x1, x2 o xk, xn, ¿no? La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta k xk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado o determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor de P.
Valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor de P es buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que beta 1 igual a beta 2 igual a beta 0. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 igual a 0 implica que al menos uno de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor de P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor de P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Ok, vamos ahora a un ejemplo, dice rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustibles en carretera en millas galón sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Ok, vamos a ver. Nos dan unos datos para este análisis, los cuales vamos a meter a Minitab. Ya están cargados previamente. Y lo primero que nos piden es determinar la mejor ecuación de regresión. Dado todas las variables que nos dan, que viene siendo peso, longitud, frenado, cantidad de cilindros y el desplazamiento. Como vemos aquí pues ya vienen cargados los datos: marca, modelo, peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamientos, millas por galón en carretera y invierno y combinado. Ok, entonces para esto vamos a irnos a estadísticas, no, regresión. Vamos a ir a regresión y ajustar modelo. Ok, entonces aquí vamos a poner carretera en millas por galón y acá vamos a poner peso libras, cilindros, desplazamiento y capacidad. En la gráfica vamos a poner 4.1 y la vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver que lleva una correlación las variables, lleva una tendencia, igual que el histograma, un poco anormal, pero tiene una tendencia también. Y pues los residuos que tiene pues no están tan alejados del valor, salvo uno que otro que está aislado, pero es un comportamiento pues normal. Ok, entonces dice la ecuación que nos piden está, aquí está. Ok, carretera, millas por galón, peso, longitud, frenado, cilindros. A ver, algo está mal aquí. A ver, es peso del automóvil, su longitud. Ah, longitud nos falta. A ver, otra vez. Nos está pidiendo el peso, luego longitud, luego el frenado, luego la cantidad de cilindros y el desplazamiento. Tenemos 4 en 1 y le damos a aceptar.
Ahora sí nos da el valor. Aquí tenemos la ecuación que nos da el óptimo sería 51 menos 0.00451 por el peso en libras del automóvil menos 0.0170 por la longitud en pulgadas menos 0.0028 por el frenado medido por pies más 0.247 por la cantidad de cilindros menos 0.973 por el desplazamiento o la cilindrada del motor. Esa sería nuestra mejor ecuación de regresión. Luego nos dice cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, entonces para esto nos pide una predicción. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión y nos vamos a ir a predecir. Y aquí vamos a meter los valores. El peso nos está diciendo que es de 4000. Ajá. La longitud es de 195. El frenado es de 142. Cilindros son 6 y el desplazamiento es de 3.5. Por lo demás lo dejamos igual y vamos a dar a aceptar. Y nos dice que es de 27.3465 es el ajuste. Ese sería el mejor rendimiento considerando todas estas variables. El peso, el frenado, los cilindros y el desplazamiento. Y igual pues el índice de predicción desde del 95% va desde 22.3264 hasta 32.3685. Eso como dato adicional. Y ya por último nos dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, regresión y nos vamos a dar a optimizador de respuesta. En este caso lo que nos piden es maximizar. Le vamos a dar a maximizar. Aquí nos dice le vamos a dar a esto, no lo dejamos igual en configuración. En este caso cilindro lo vamos a fijar a 6, ya que nada más nos está pidiendo 6 cilindros. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos muestra, a ver, lo vamos a hacer más grande. Dado el máximo, este sería su óptimo en el caso del peso serían 2595 libras por cilindro. Ya dijimos que habían sido 6 y el desplazamiento sería de 1.80. Ese sería esas serían las características para una mejor ecuación de regresión dado los datos que nos dan. Ese sería el máximo, la maximización. Ok, entonces le vamos a dar aquí cerrar y nos vamos con el último ejercicio, que sería colesterol en milímetros de mercurio en hombres. Dice: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. Ok, aquí nos vamos a ir a... Igual tenemos unos datos ya previamente cargados en Minitab. Y al igual que el ejercicio anterior, pues nos está pidiendo que saquemos la mejor ecuación de regresión. Entonces vamos a esperar que cargue poquito.
Bueno, en este caso las variables son edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Eso es lo que vamos a analizar. Y lo vamos a contrastar pues con el colesterol en este caso. Como ya vemos, aquí están los datos. Tenemos desde edad, estatura, peso, cintura, pulsos, presión sistólica, diastólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo, muñeca y brazo. Y son pues 40 datos en esa tabla. Entonces para esto nos vamos a ir a estadísticas, regresión y nos vamos a ajustar modelo de regresión. El que vamos a poner aquí en respuesta va a ser colesterol, porque es el que vamos a contrastar contra la edad, estatura, peso y la cintura. En gráfica le vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. A ver, entonces vamos a bajar un poquito este. Ok, creo que ahora está mal aquí también. Vamos a irnos otra vez a estadística, regresión, ajustar modelo. Que vamos a quitar esto y vamos a poner, ok, es edad. Luego la estatura, luego el peso, nuestro peso en libras, y por último el tamaño de la cintura. Aquí está. Vamos a dar a aceptar. Colesterol. No, entonces creo que yo lo copié mal, pero entonces el resultado sería este. Este está mal, vamos a quitar. La respuesta sería menos 493 más 9.58 por la edad de la persona, menos 9.35 por la estatura en pulgadas, menos 0.66 por el peso en libras, más 14.39 por el tamaño de la cintura. Esa sería la mejor ecuación de regresión. Después nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, para esto nos pide una predicción. Vamos a ir a estadística, regresión y nos vamos a ir a predecir. Ok, aquí en edad nos dice que es de 40 años, en la estatura 70 pulgadas, en peso es de 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Lo demás lo dejamos igual y vamos a dar a aceptar. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol? Ok, aquí igual este dato está mal. Aquí va a ser, dado la predicción, sería 486.933, considerando todos estos factores, la edad, la estatura, el peso y su tamaño de cintura. Esa sería la cantidad de colesterol, 486.933. Luego, por último, nos dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 milímetros de mercurio, el cual es miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Ok, aquí nos vamos a ir a... Nos está pidiendo características. Ok, entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión.
regresión y nos vamos a ir a optimizador de respuesta. Aquí le vamos a poner que es el objetivo del colesterol. Ok, el objetivo es de 150. Ajá. Pues no va a haber restricciones en lo demás porque es lo que queremos ver y le vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar que cargue poquito. Yo creo que a lo mejor este dato también va a estar mal. Ahorita lo vamos a corroborar. Ok, y aquí nos da ya nos da la gráfica y tenemos aquí las variables y el objetivo es de 150. Entonces, dado estos objetivos, aquí nosotros podemos mover el objetivo y obviamente se van a ir cambiando las demás variables hasta encontrar el óptimo. Sin embargo, pues nosotros el más cercano que nos da es de 200. No, a ver, 48, 154. Ajá, dado el más cercano sería 154 de colesterol. Y lo que nos está pidiendo el nivel saludable sería la edad de 48, que aquí está. La estatura de 76.2 pulgadas. El peso de 237.1 libras. Y la cintura de 73 centímetros. Esas serían las características para un hombre con un nivel de colesterol de 150 miligramos. Ok, pues con eso se contesta la pregunta. Como bien dije, pues nosotros podemos jugar con estos valores moviendo aquí la gráfica. Obviamente se van afectamos uno y se afectan pues en consecuencia los demás. Y esto pues nada más como análisis. Con esto pues damos por terminado los ejercicios de esta unidad. Se tocaron pues todos los temas de la unidad y pues espero les haya gustado. Muchas gracias.